Muy buenas noches. Mi nombre es Ronald Guzmán y soy vicepresidente de la organización Einheit für Venezuela, una organización con sede en Alemania que se dedica 100% a facilitar la integración de la diáspora venezolana en este país. Y esta noche tengo el placer de darles la bienvenida en el marco del ciclo de conferencias de historias de nuestra organización a la exposición de la profesora Yolimar Gila Mundarain con el tema Alejandro de Humboldt, un geógrafo de la provincia de Cumaná. A aquellos que nos acompañaron la semana pasada, el día martes, y hoy también nos acompañan, les doy un cálido agradecimiento por su lealtad y esperando que aprovechen esta tarde de hoy y esta noche para aquellos que nos acompañan desde Alemania y disfruten de la conferencia. La organización, aprovecho este breve momento para comentarles que nuestra organización no solamente se dedica a este tipo de actividades y los invitamos cordialmente a que aquellos que están llegando en Alemania se comuniquen con nosotros. Brindamos oportunidades en materia de aprender el idioma alemán y temas que yo los categorizaría como básicos para la integración en el país. Búsqueda de trabajo, cultura y bueno, sin alargar mucho más, pasaré a nuestra compañera Lourdes Ortega, quien le presentará un poco más acerca de la vida de nuestra expositora la noche de hoy. Lourdes, the floor is yours. Gracias, Ronald. Buenas noches, Europa. Buenas tardes, Venezuela. En la ponencia de hoy se abordará el testimonio de uno de los viajeros más reconocidos en el siglo XIX, Alejandro de Humboldt, quien recorrió parte del nuevo continente. En sus expediciones hizo estudios geográficos, cartográficos, geólogos, astronómicos, de flora y fauna, y antropológicos. Con la información que recolectó, redactó la obra Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente, publicada entre 1816 y 1831. Vamos a hablar un poco sobre el currículum vitae de la profesora Yolimar Gila Mundarain. La profesora Gil es profesora de la Cátedra de Historia Económica General de la Escuela de Administración y Contaduría de la Universidad Central de Venezuela. Además, es profesora en la especialidad Geografía e Historia, egresada del Instituto Pedagógico de Caracas. Igualmente cursó el diplomado de Historia Contemporánea de Venezuela de la Fundación Rómulo Betancourt, tesista de la Maestría de Historia de Venezuela, Universidad Católica Andrés Bello. Ha publicado en diversas revistas arbitradas y participado en congresos y simposios nacionales. Igualmente, es coautora de los libros 250 años de Alejandro de Humboldt, El nacimiento del cosmos y Memoria del siglo XX, Venezuela ante el mundo. Con usted la palabra, profesora Yolimar. Oye, muchas gracias, de verdad, muy agradecido a todos ustedes por su invitación. Quiero saludarlos a todos, primero por la invitación, por invitarme a hacer esta ponencia el día de hoy, y también a los que se están tomando su tiempo para escuchar esta breve información relacionada con una persona tan importante, tanto en Europa como en América, que es Alejandro de Humboldt, ¿no? De verdad estoy muy, pero muy agradecida. El día de hoy vamos a hablar, yo les voy a presentar a ustedes una investigación que se realizó aquí por motivo de los 220 años de Alejandro de Humboldt, de su viaje al nuevo continente. Aquí se hizo en la Universidad Católica Andrés Bello una investigación que también se publicó
y que dio como resultado el libro que menciona la señora Lourdes, que es el libro que nosotros tenemos aquí, en el cual participé como coautora. Ahora les voy a pedir a ustedes que por favor me coloquen la presentación para ir explicando en qué consistió esa investigación. Perfecto, bueno, la investigación es Alejandro de Humboldt en la provincia de Cumaná. Toda la investigación está estrictamente relacionada, o yo lo que hago es explicar y mostrar lo que Alejandro de Humboldt escribe en su obra ya mencionada, Viajes a las regiones equinocciales del Nuevo Continente. Una obra muy, pero muy extensa, sí, pero que leerla a nosotros nos traslada a aquellos lugares que Humboldt de Venezuela, no solamente de Venezuela, sino de todo el continente, él visitó. Es trasladarse a Venezuela, es trasladarse a Cumaná, es trasladarse a El Ávila, lugares tan reconocidos para los venezolanos. Entonces, nuestra disertación, vamos a pasar la lámina, que es un pequeño índice de lo que se va a desarrollar en esta ponencia. Es, primero, ¿qué es eso de la provincia de Cumaná? ¿Cuándo fue fundada? ¿Y dónde está ubicada? Posteriormente, vamos a hablar acerca de ese recorrido que hace Humboldt por toda esta provincia y de las descripciones que realiza Humboldt en su obra. Vamos a trabajar 5 aspectos fundamentales. ¿Cuáles van a ser esos? Primero, ¿cuál es la descripción que hace Alejandro de Humboldt de los pueblos de indios y de los indígenas? Los recursos naturales que él da a conocer en Europa, los desastres naturales, no solamente que observa cuando llega a Cumaná, que ya han pasado 18 meses desde que hay un movimiento telúrico, sino que él percibe 2 movimientos telúricos estando en la provincia de Cumaná. ¿Cuál fue su percepción con relación a eso? Y vamos a hablar cuál fue la visión de las ciudades, de los pueblos y también de la sociedad cumanense. Entonces, bueno, vamos a comenzar pasando la lámina. Este mapa que ustedes están observando es la representación o lo que hizo, el trayecto que realizó Humboldt en el Nuevo Continente. Humboldt, dentro de su itinerario para venir a Venezuela, para venir al Nuevo Continente, no estaba plasmado iniciar por Venezuela. Él cuando viene en camino, se da cuenta que hay una fiebre maligna que está azotando a las personas que se encuentran en el barco, en la corbeta Pizarro. Cuando se está dando cuenta, pasan 2 días y ya cada vez son más personas las que están enfermándose de esa fiebre maligna, que es como lo describe Humboldt en su obra. Decide, y ya él está muy cerca de lo que son las Antillas Mayores y las Antillas Menores, ya llegando al Nuevo Continente. Tiene que tomar una decisión. El itinerario de Humboldt era ir directo hacia la isla de Cuba, pero desiste de ir a Cuba, de ir a la isla, para ir a la tierra más cercana, en este caso la provincia de Cumaná, ubicada aquí en Venezuela. Humboldt va a llegar a Cumaná el 16 de julio de 1799. Su pensar es llegar, esperar que las personas que estaban en la corbeta mejoraran y luego irse hacia Cuba. Sin embargo, cuando observa los paisajes naturales de Venezuela, cuando observa los paisajes naturales de Cumaná, él decide quedarse y organizar nuevamente su itinerario y partir desde allí. En un principio pensaba quedarse, en su obra describe que pensaba quedarse 1 o 2 semanas en la provincia de Cumaná, pero es en la provincia que dura más tiempo, dura casi 7 meses en la provincia, explorando y dando a conocer la botánica, la flora, la fauna que se encontraba en este espacio. Vamos a pasar la lámina para ver a dónde llega Humboldt. Este mapa que ustedes están observando es de 1777, cuando el espacio territorial venezolano se constituye como Capitanía General.
está dividida en provincias y la provincia que se encuentra al oriente del país va a ser la provincia de Nueva Andalucía o de Cumaná. Vamos a tener esos dos nombres. Cuando ella es fundada se le da el nombre de Nueva Andalucía. Sin embargo, ella tuvo que ser refundada en varias ocasiones porque los aborígenes que se encontraban en ese espacio eran bastante belicosos y no permitían que se centrara o que se quedara los pueblos y las ciudades que se querían construir. Pero es en 1568 cuando Diego Fernández de Serpa funda la provincia de Nueva Andalucía, que posteriormente se va a llamar provincia de Cumaná, porque la primera ciudad que se va a fundar se va a llamar Cumaná y ya como que van a globalizar el nombre de toda la provincia como la provincia de Cumaná. Si ustedes observan el mapa, es lo que nosotros actualmente conocemos como el espacio territorial de los estados Anzoátegui, Monagas y el estado Sucre. Y este es el punto fundamental o el punto más importante del oriente del país. Vamos a pasar la lámina para ver cómo estaba constituido. La provincia de Cumaná fue muy lento el proceso de la fundación de pueblos y de ciudades, precisamente porque era una zona muy inhóspita y la población que se encontraba allí, los aborígenes, eran muy belicosos. Entonces, ¿qué era lo principal que intentaron hacer? Bueno, crear un espacio territorial o una gran ciudad que es en Cumaná, y posteriormente fueron con la ayuda de misioneros, fueron fundando ciudades y pueblos incipientes. Los más importantes para 1799, que es cuando llega Alejandro de Humboldt a la provincia, va a ser Cumaná, Cariaco y pues vamos a hablar de la ciudad de Araya, que bueno, tuvo un punto muy importante desde lo económico. Luego vamos a tener pueblos incipientes como Cumanacoa, Caripe, Río Caribe, Irapa y Maturín. Sin embargo, Humboldt, en la lámina siguiente, podemos observar cuáles son los pueblos y los pueblos incipientes y los lugares a los cuales él visita. Él llega, el primer lugar, la tierra que llega por primera vez va a ser a Cumaná. Posteriormente va a ser un primer recorrido hacia la península de Araya, en la cual va a durar un día nada más. Luego se devuelve a Cumaná. En Cumaná organiza un viaje a esa gran montaña que se encuentra en el estado Sucre, entre Sucre y Monagas. Va a ir hacia Cumanacoa, Caripe, y va a salir pasando toda la montaña por Cariaco. En Cariaco se va a devolver hacia Cumaná, y en Cumaná va a permanecer bastante tiempo, casi hasta diciembre de 1799. Ahora, vamos a pasar la lámina. Esta pintura que ustedes están observando es lo que vio Humboldt cuando llegó. Esta pintura es de otro alemán, de Bellermann, quien estaba admirado por toda la travesía y por ese viaje que hizo Humboldt por el nuevo continente, y decide visitar él en 1843 todos los espacios y todo el recorrido que hizo Humboldt lo decide hacer él. Él fue un pintor naturalista, entonces en los lugares en los que iba Humboldt, él lo pintaba. Y esto que ustedes están observando es la vista de Cumaná. Quizás nosotros podemos pensar que de 1799 a 1843 han existido cambios. Bueno, sí, tuvimos la independencia de Venezuela. Sin embargo, la independencia de Venezuela se dio más hacia la parte occidental que hacia la parte oriental. Y realizando estudios históricos, los cambios no son tan abruptos y no son tan significativos. Es decir, probablemente lo que vio Humboldt en 1799 es lo mismo que ve Bellermann en 1843. Y nosotros al observar esta pintura vemos que tiene una vegetación xerófila por propio de estar cerca de una playa, es decir, escasa vegetación, una vegetación espinosa, pero
lo que se encuentra en el centro, que es la población, no son casas, no son construcciones muy llamativas. Dentro de todo, lo que se puede llamar la atención o lo que llama la atención es aquel castillo que se encuentra en la única colina que está en toda Cumaná. Y es que eso era, y esa es la descripción que hace Humboldt de la provincia de Cumaná y de Cumaná como tal, del pueblo de Cumaná. Dice que llamativo, o sea, visualmente no es un espacio que llame la atención. Sin embargo, y fue lo que él, cuando llega, lo que dice, esto no llamó mucho la atención, por eso quería o pensaba quedarse 1 o 2 semanas, pero ya cuando se queda y observa las cosas que se encuentran únicas en este espacio, no solamente se queda 2 semanas, se quedan más de 6 meses allí. Entonces, llega a afirmar Humboldt que el verdadero tesoro de la provincia de Cumaná no es lo que se ve a simple vista, sino lo que tienes que convivir allí. Es su belleza interior, así lo llama Humboldt, la belleza interior de este pueblo. Vamos a pasar la lámina para ver cuáles son las consideraciones que hace Humboldt de la provincia. Primero, es en Cumaná donde Humboldt tiene el primer contacto con los aborígenes. Él tiene una percepción, tiene una idea de cómo deberían ser físicamente, pero la realidad no se puede comparar con lo que vio él. Aquí tengo una cita textual de lo que dice Humboldt y menciona: su comprensión anunciaba una gran fuerza muscular y el color de la piel era entre moreno y rojo cobrizo. De verlo a lo lejos, inmóviles de actitud y destacando sobre el horizonte, se lo hubiese tomado por estatuas de bronce. Este aspecto nos impresionó tanto más cuando no correspondía a la idea que nos habíamos formado por la relación de algunos viajeros, de los rasgos característicos y la suma debilidad de los naturales. Es decir, Humboldt tenía una idea que es la idea que se lleva a Europa de los indios, de los indígenas, que eran personas débiles y de poco tamaño. Y cuando Humboldt ve a los primeros aborígenes que están en el mar, se impresiona porque es todo lo contrario. Incluso Humboldt va a pedirle a uno de estos indígenas que lo acompañe por toda su travesía en la provincia de Cumaná, precisamente porque conoce el área y porque gozaba de, o sea, son personas que tenían mucha fuerza y los podía acompañar por todo este espacio geográfico. Otra cosa que Humboldt menciona, que me parece muy significativo, es algo que nosotros no hemos perdido, lo vio Humboldt, y creo que nosotros podemos decir que es así, los venezolanos podemos decir que es así, él menciona que cualquier persona, cualquier europeo que llegara a la provincia, tenía seguro por lo menos dónde vivir y qué comer, porque el cumanés, no solamente el cumanés, el venezolano, dice, el americano como tal, brinda mucha hospitalidad. Menciona, brinda demasiada hospitalidad y lo poco mucho que tenga lo va a querer compartir. Cuando está en los pueblos de indios, en Cumanacoa y en Caripe, se impresiona de lo rigurosos que son los pueblos de indios y los indígenas en los conucos, porque así se llama el lugar donde ellos cosechan. En los conucos se paran todos los días muy temprano y ya a las 5 de la mañana están labrando la tierra para tener los conucos hermosos, así ese es el término que utiliza Humboldt, para tener conucos hermosos y que siempre tienen cosecha. En los pueblos de indios también observan que son muy disciplinados y algo que le llamó muchísimo la atención es aquella mezcla entre la religión católica y las creencias que tenían los indígenas. Él coloca un ejemplo cuando está en Caripe, dice: el día de San Juan, una fiesta católica, los indígenas penetran la cueva del Guácharo y que no la penetran en ningún otro día porque se sienten protegidos por San Juan, única y exclusivamente que ese día, para que los espíritus malignos de sus ascendentes no le hagan daño. Entonces es esa mezcla entre la creencia que tenían los indígenas y la parte católica que logra convivir y logra unificarse de una forma muy armoniosa.
Vamos a pasar la lámina para ver qué otra descripción realiza Humboldt. Los recursos naturales. Humboldt va a observar en la provincia de Cumaná que las tierras emanan vapor, agua, sulfuro y petróleo. Esto, los que han ido hacia el oriente del país, una de las características de este espacio es que hay muchas aguas termales. Están las aguas de Moisés, las aguas de azufre. Humboldt lo ve y dice, ya van de aquí, aquí emana vapor, el agua es muy caliente, hay sulfuro. Y es característico de que en el oriente del país está la falla del Pilar y esto genera grietas por las cuales se emanan lo que es vapor, agua y sulfuro. También Humboldt va a ser el primer científico que va a describir que existe petróleo en el oriente del país. Va a decir, cito textual, en Cumaná, del suelo más ácido se elevan llamas y vapores mezclados con sulfuro. En otras partes de la misma provincia vomita la tierra agua y petróleo. No solamente va a percibir, va a observar que de las tierras sale petróleo, sino que va a llevar las primeras muestras de petróleo venezolano a Europa. Vamos a pasar la lámina. Va a incorporar a la botánica europea la cuspa. En la imagen ustedes pueden observar esa planta verde con un tronco bastante fuerte y flores blancas. La cuspa era utilizada en aquel momento para sanar las fiebres malignas. No era conocida, incluso la cuspa solamente está en el oriente del país, no se encuentra en otra latitud del mundo. Dicen que es muy similar a lo que es la quina de Santa Fe, pero que es mucho menos agresiva para el estómago, porque cuando se toma la quina es bastante fuerte y bastante amarga. Vicente Empara, que era el gobernador de Cumaná, envía a Cádiz y es reconocida en Europa casi tan buena como la quina de Santa Fe. Es decir, Humboldt va a observar y va a describir y a llevar muestras de esta planta desconocida en la botánica europea. Vamos a pasar la lámina. Y lo que más le impresionó a Humboldt, no solo de la provincia de Cumaná, sino de todo su recorrido, fue la cueva del Guácharo y las aves nocturnas que habitan allí. Humboldt explica, y la cueva del Guácharo tiene su nombre precisamente porque es el primero que hace la descripción de esta cueva. Esta pintura también es de Bellerman, cuando hace el recorrido, similar al que hace Humboldt, lo pinta, y Humboldt explica que está horadada, en la cita textual, en el perfil de una roca. La entrada mira hacia el sur y es una bóveda que tiene 80 pies de ancho sobre 62 de alto. La roca que se halla encima de la gruta está coronada de árboles de una talla colosal. Y es que la pintura nos lo dice todo. Miren las dimensiones entre las personas que se encuentran allí y las dimensiones de los árboles. Al final podemos ver la cueva del Guácharo. Y a su vez Humboldt va a ser el primero que va a hacer una descripción y le va a colocar nombre científico a las aves que habitan aquí. Para aquel momento se tenía la idea que esas aves eran únicas y exclusivamente de la cueva del Guácharo. Bueno, ya con el transcurrir del tiempo nos dimos cuenta que este tipo de aves están únicas y exclusivamente en lugares en donde haya este tipo de cuevas o cavernas. Pero es impresionante, el Humboldt se emociona y creo que la realidad superó las expectativas que tenía Humboldt de toda la provincia. Vamos a pasar la lámina para ver la descripción de estas aves. Humboldt le coloca el nombre científico y no solamente eso, tiene el placer de estar en la fiesta de San Juan y ver los ritos culturales que tienen los indígenas en ese espacio geográfico. Vamos a prestar mucha atención a esta cita que es bastante significativa. Humboldt lo dice:
En la época que vulgarmente llaman cosecha de la manteca, los indios construyen casas con hojas de palmera cerca de la entrada de la cueva. Hacen fundir y colar en tarros de arcilla la gordura de los jóvenes pájaros recién casados, la cual es conocida con el nombre de aceite o manteca de guácharo. Es medio líquida, transparente y sin olor, siempre siendo tan pura que se conserva más de un año sin ranciarse. En las cocinas de los frailes del convento de Caripe no se emplea otro aceite que el de las cavernas, y jamás observamos que diese gusto ni olor desagradable a los guisados. Es decir, hay un ritual el día de San Juan en donde los indígenas hacen unas especies de casas a su alrededor, y estas aves, como son nocturnas, van a salir a eso de las 6 de la tarde a buscar frutas y semillas, que es lo que comen, pero ellas engordan muy rápido porque lo que comen son frutas y semillas. Ellos van a crear una especie de grasa en el abdomen de estas aves, y esa grasa es la que utilizan para freír, para cocinar. Es la manteca, y es todo un ritual. Es decir, que las personas que vayan al Caribe pueden preguntar si aún se hace este acto cultural. Y nosotros quizás podemos pensar, oye, qué mal que hacen eso con esas aves. Lo que pasa es que los guácharos, y Humboldt lo observa y lo describe, ellos no tienen depredadores. A ser aves nocturnas y a vivir en vivir en una cueva, ellos no tienen depredadores y se multiplican muy rápido. Entonces, es un rito que utilizan, pero a la vez sirven para ir manteniendo un control de la cantidad de animales que hay ahí, de la cantidad de aves. Vamos a pasar la lámina. Los desastres naturales. Le había comentado cuando comenzamos que Humboldt, cuando llega a la provincia de Cumaná, observa vestigios, observa que acababan de construir o de reconstruir a Cumaná, porque 18 meses antes hubo un movimiento telúrico que destruyó parte de la ciudad de Cumaná. Estando Humboldt ya entre octubre, noviembre, ya se iba a ir en diciembre hacia Caracas, está Humboldt analizando y subdividiendo todo lo que había recolectado en su viaje hacia las montañas de Caripe, y mencionó lo siguiente: hacia las 4 se oyó el trueno sobre nosotros a una altura inmensa, sin redoblamiento, y con golpes secos y a veces interrumpidos hubo 2 sacudimientos de terremoto que se sucedieron a 5 segundos uno de otro. En Venezuela está, en el oriente del país, está la falla del Pilar, la cual es muy activa, ha generado movimientos telúricos constantemente. Si nosotros evaluamos, hay movimientos telúricos constantemente en ese espacio. Humboldt lo percibe, está allí, incluso el movimiento fue tan fuerte que Bonpland, Aimé Bonpland, quien acompañó a Humboldt en este viaje, es derribado. Él estaba haciendo su clasificación y es derribado por este movimiento telúrico. Él llega a hacer la comparación con los movimientos telúricos que se dan en Chile, pero dice que a pesar de que los de Chile son más fuertes, estos son temblores secos. Esa es la definición que le da Humboldt a este tipo de temblor, que son mucho más fuertes. Dice, a pesar de que son mucho más desastrosos. Eso es lo que dice Humboldt. Luego, Humboldt, aquí en Cumaná, va a aprovechar para hacer estudios. Él hace una descripción de qué pasa o qué sintió geográficamente durante el sismo y posterior al sismo. Dice que llovió, que hubo una calma que duró toda la noche y que sí hubo daños en la infraestructura de varias casas en ese espacio, en la ciudad de Cumaná. Vamos a pasar la lámina. La visión, vamos a hablar ahora sobre la visión de Humboldt en las ciudades y los pueblos. Vamos a hablar primero de Cumaná. Cuando Humboldt llega a Cumaná, ya se los había mencionado, Cumaná
no le genera ningún impacto visualmente. Le parece una ciudad muy pequeña, le parece que no es llamativa, pero cuando se queda con el transcurrir de los días, dice, wow, hay dos cosas que le llaman la atención. Lo primero es que él se queda en su balcón, da directo a la plaza, y en la época colonial en las plazas eran los mercados. Y en los mercados, el primer fin de semana que se quedó allí, observó la venta de esclavos. Repudió por completo la venta de esclavos, donde colocaban allí una especie de mesa y eran vendidos esos esclavos. Sin embargo, en su obra menciona que, a diferencia de las otras provincias, es en Venezuela en donde menos observó la venta de esclavos. Lo observó en otras latitudes de América, obviamente lo observó aquí en Venezuela, pero con menor cantidad que en las otras latitudes. También le resulta curioso que en Cumaná todas las personas sabían nadar. Hombres, mujeres, niños, y desde muy pequeños sabían nadar porque su vida orbitaba en torno el río Manzanares. Incluso en las tardes iban con ropa muy ligera, hace semejanza a Italia, que se parecía mucho, con ropa muy ligera se sentaban en las orillas el río Manzanares, escuchaban música y conversaban, mientras los niños se bañaban toda la noche allí y llegaban a estar hasta altas horas de la noche alrededor de ese río. Cuando nosotros hablamos, ahora, tengo una cita de Humboldt en la provincia de Cumaná, dice: situada al pie, esta es la descripción que hace. A Cumaná, como ya les dije, la compara con Italia en ese sentido de la parte cultural. Dice que está situada al pie de la montaña sin verdor. Está dominada por un castillo, ningún campanario, ninguna cúpula que pueda atraer a lo lejos la mirada del viajero. Las llanuras circunstantes, principalmente en la del mar, tiene un aspecto triste, polvoriento y árido. Entonces, es que estamos en la playa, esa es la percepción que se tiene. Y también tenemos que tomar en cuenta que la provincia de Cumaná, nosotros somos provincia, nosotros apenas nos estamos constituyendo como Capitanía General. En comparación con otras latitudes, no teníamos la importancia para España económicamente. Entonces, eso corresponde a la realidad de nuestro espacio territorial. Ahora, vamos a hablar de Araya. De Araya, miren lo que vi. Primero le dio melancolía. Araya era el punto más importante durante el siglo XVII de la extracción de sal. Cuando ya no se extrae sal, recuerden que los holandeses llegan a ese espacio territorial, se mantienen un tiempo, es abandonada. A pesar de que los españoles recuperan el espacio territorial, ellos abandonan Araya, y eso les genera una melancolía porque no entiende por qué los españoles, que vieron tanto provecho de ese espacio territorial, ahora hayan abandonado ese espacio. Estaba en tal abandono que solamente observó 2 familias en toda la península de Araya, 2 familias. Él pretendía quedarse 1 o 2 semanas allí, pero fue y vino el mismo día, porque es que no observó absolutamente nada. Hablemos de Caripe. En Caripe es donde está la cueva del Guácharo. Dice Alejandro de Humboldt, la compara con Inglaterra. Y explica que las hayas y los arces de Europa están reemplazados por las formas más imponentes de la ceiba y los palmeros Praga Irace. Es decir, compara, dice, esto parece Inglaterra porque el clima es muy fresco, la población es muy de su casa, muy callada, y el verdor hace esa comparación. Lo que cambia es el tipo de vegetación que se encuentra allí. Cuando habla de Cumanacoa, en Cumanacoa le da un aspecto triste. Las casas están construidas apenas de madera, y
Las casas están construidas apenas de madera y la población que se encuentra allí no gozan de, digamos que, una vida muy tranquila. Allí todavía está la leyenda del jaguar que persigue a los nativos que se encuentran allí. Entonces, no ha sido, ha sido un pueblo incipiente que no ha tenido ningún tipo de desarrollo. Eso es lo que menciona Humboldt en Cumanacoa. Vamos a pasar la lámina y hablemos de lo que Humboldt observa de la percepción del cumanés. Lo primero, que le parece una persona muy social. Esa persona que siempre te va a brindar ayuda, esa persona que si estás perdido o ni siquiera hablas el idioma, ellos te van a ayudar, te van a brindar hogar, te van a dar asilo, comida. Es decir, es una característica del cumanés, una característica del oriental, no solamente de ese momento, sino el actual cumanés es así, es una persona muy entregada y a la disposición de servir. Pero hay algo que Humboldt no deja pasar. Cuando está Cariaco conversando con los hombres, con los nobles de aquel lugar, dice lo siguiente: una conocida predilección por los gobiernos de los Estados Unidos. Anunciaban haber tenido frecuentes relaciones con el extranjero. Allí fue por la primera vez que oímos en aquellos climas pronunciar con entusiasmo los nombres de Franklin y de Washington, mezclándose a estas expresiones las quejas sobre el estado actual de la Nueva Andalucía. La enunciación a veces exagerada de sus riquezas naturales y los votos más ardientes e inquietos por un porvenir más dichoso. Esto Humboldt le generó esto lo vi antes. Humboldt dijo, esto yo lo vi antes, porque Humboldt venía de aquella Europa bastante, que acaban de pasar varias guerras, pensando en aquellos principios de igualdad, de libertad, de fraternidad, y escuchar a estas personas era como, se va a repetir otra vez, ¿qué está pasando aquí? Y lo que le genera mayor inquietud luego de visitar todo el nuevo continente es que una provincia que forma parte de una capitanía general, o sea, se podría pensar que no hay, digamos que muchos estudios o estas personas no han salido mucho, pero no era así. Eran personas muy estudiadas, personas que conocían, que hacían frecuentes viajes hacia el exterior y que conocían perfectamente la situación que se estaba dando en Estados Unidos. Esto le impresionó mucho e incluso él menciona que, cuidado, aquí se puede desatar hay una queja por el abandono que se tiene de España hacia la provincia, sí, y que esto puede traer como consecuencia un deseo de separarse de España. Y da casualidad porque Humboldt llega en 1799 y ya, 10 años después, se estaba dando el proceso de independencia en Venezuela. Humboldt, cuando escucha eso, se acuerda de Cumaná y se acuerda de las palabras de estos cumaneses, quienes están hablando, relacionándose y quejándose del descuido que le tiene España a la provincia. Ya para culminar, bueno, quisiera dar como las reflexiones finales en torno a este trabajo de investigación, que revisar a Humboldt es algo muy significativo, porque a pesar de que han pasado años desde que Humboldt escribió su obra, la escribió para 1831, Viajes a las regiones equinocciales del nuevo continente, está vigente. Nosotros podemos decir, ya vamos, Viajes a las regiones equinocciales del nuevo continente son muchos tomos, pero es que leer cada una de las palabras de Humboldt en su obra es trasladarse a ese espacio, es ir a Cumaná, es ir a la silla del Ávila, es ir al Río Negro, es ir a cada uno de esos rincones de Venezuela. Humboldt, a pesar de que no fue venezolano,
conoció Venezuela como mucho más que muchos de nosotros aquí venezolanos. Entonces, revisarlo es eso, es trasladarse a esos espacios territoriales. Y el trabajo que hizo Humboldt con relación no solamente a la provincia de Cumaná, sino a toda Venezuela, es algo muy significativo porque nos da a conocer las riquezas que nosotros tenemos, no solo en la flora, la fauna, sino en la calidad del venezolano o en la calidad del americano, que Humboldt lo escribió en 1799, pero que muchos de esos rasgos aún se mantienen en el venezolano. De verdad que estoy muy agradecida por su invitación. Y bueno, estoy aquí dispuesta para responder las preguntas que deseen. Allí pueden observar algunas de las fuentes que se utilizaron para esta investigación. Muchísimas gracias. Excelente, profesora. Las gracias las tenemos nosotros para usted. Y bueno, y quien ha estado en Venezuela, en esa región, sabe exactamente de lo que está hablando. Y lo que más me encanta de todo es cómo transmite la historia con esa emoción que uno se siente no solamente en el lugar, sino también con todos los sentimientos que la acompañan, ¿no? Y esa alegría con la que nos acaba de decir todo. De verdad que muchísimas gracias por su intervención y bueno, y por la exposición completa. Le quiero dar la bienvenida también a la profesora, se me perdió aquí, un momento, a la profesora Catalina Banco, la vi por aquí que estaba, sí, aquí está. Bienvenida, profesora. Ella dio la semana pasada la primera conferencia sobre la Colonia Tovar y bueno, nos está visitando hoy. Un placer para nosotros que esté aquí. Muy bien, ahora la parte de las preguntas, de los comentarios, ya que el grupo es relativamente pequeño, se puede hacer directamente hablando con el micrófono, pidiendo permiso o anotando sus preguntas o comentarios también en el chat, que lo tenemos aquí. Aquí veo un comentario de la señora Carmen Fuentes, donde habla de que es muy interesante la descripción sobre el viaje de Humboldt en la región oriental, que le encantó y que lamenta muchísimo haberse perdido la primera exposición de la profesora Banco y nos da gracias a nosotros como asociación. Si alguien más tiene comentario, bueno, aquí tenemos a Lourdes. Lourdes. Muchísimas gracias, profesora Abundaray. Me encanta su exposición y me encantan los cuadros, las pinturas presentadas, que me gustaría primero saber de dónde las sacó, o quién fue el pintor de esas diferentes imágenes que vimos en la exposición. Lo primero, lo segundo es que quisiera saber... Lourdes, tienes eco, quizás por Ivo. Ivo, apágala ahí. Tienes que apagar el audio. A ver. Quisiera saber qué idiomas hablaba Alexander Humboldt. De Humboldt, ¿qué idiomas? Para poderse comunicar con los indígenas y comunicarse con las personas allá. No sé, quizás hablaría castellano, eso no lo sé. ¿Sí? Gracias. Ok, bueno, las pinturas son de un alemán que ahorita no me acuerdo el nombre, es de Bellermann. Él admira la obra de Humboldt de tal modo que decide replicar todo lo que hace Humboldt, toda la travesía que hace Humboldt la decide replicar, pero como él era pintor, él no se basa en la parte de geográfica, sino en él era pintar los ambientes que se encontraban allí. Entonces lo que hace es realizar las pinturas, no solamente de Cumaná o de Caripe, de la Cueva del Guácharo, sino de todo el recorrido que hace Humboldt por el nuevo continente. Con relación a los idiomas, Humboldt dominaba muy bien el castellano. Sí necesitó de que los aborígenes, comunicándose a través de señas, lo fuesen guiando. Habían aborígenes que dominaban el castellano y eran a los que él los invitaba a que lo acompañaran en todo su recorrido. Incluso aquí cuando llega a Cumaná,
a esos primeros 3 nativos, a esos 3 primeros indígenas que observa, uno de ellos hablaba perfectamente castellano y es al que él invita y que se lo lleva por toda la provincia de Cumaná y es el que tiene el contacto directo. Una de las cosas que no mencioné es que Humboldt clasifica los pueblos de indios que hay. Él dice que tienen nombres diferentes, sí, pero que todos manejan el mismo idioma, o por lo menos ellos se pueden comunicar y se entienden entre ellos. A pesar de que son distintas, ellos se representan como pueblos distintos, dominaban el mismo idioma y esta persona que lo estaba acompañando le permitió comunicarse con ellos, porque dominaba el castellano. Gracias. Gracias. Aquí tengo un par de comentarios más, que a una persona, el señor Fesenco, le encantaron las 2 exposiciones que han sido muy interesantes. Y la señora Calatrava, que muchísimas gracias por contarnos de nuestra historia, que ella se sintió realmente en Cumaná. La misma sensación la tuve yo. Yo quisiera hacer un comentario y es que Alexander von Humboldt es realmente de esos alemanes que es tan conocido que en todas partes a alguien le dice realmente algo. Y para mí es personalmente uno de esos alemanes más universales, que estaba también como una persona de avanzada. Y me llama la atención, profesora, que la descripción que él hizo en aquel entonces no varía mucho de la actual, realmente. ¿Cuál cree usted que fue el aporte más importante de toda su exposición recogido en ese libro? Son muchos. Primero porque yo siento también esa conexión, mi familia es del oriente del país, yo he visitado todo eso y lo primero que hago es trasladarme a mi niñez cuando mis tíos me llevaban a todos esos espacios, ¿no? Entonces, creo que leer viajes a las regiones equinocciales del nuevo continente es conocer todo nuestro país, conocer no solamente la flora, la fauna, sino es leerlo en su obra y a su vez caminar por allí, o sea, pasar por allí y ver que es lo mismo que Humboldt describe. Creo que dentro de los aportes lo principal es hablar del personaje, hablar de Humboldt, el geógrafo universal, quien nos dio a nosotros la descripción de cómo es Venezuela. No, o sea, para mí es sumamente importante que a pesar de que han pasado años, más de 220 años desde que Humboldt llegó aquí, nosotros continuamos hablando de él y no ha vencido aquello que él escribió en su momento. Entonces, es algo que tenemos que volver a leer y que puede pasar mucho tiempo, pero esa es nuestra historia. Es el sentir venezolano, es el sentirse cumanés, es el sentirse de Caracas, es sentirse venezolano. Humboldt es eso y es tan significativo que no lo hace un venezolano. No lo hace un venezolano, entonces es mucho más significativo porque nos invita a nosotros a hacer investigaciones, porque nos quedamos cortos nosotros como venezolanos en relación a esas descripciones. Por eso no hay que dejar pasar estas oportunidades de hablar de nuestro país y de reconocer la gran labor que hace Humboldt de la descripción de nuestro espacio geográfico. Sí. Tengo aquí otro comentario. El profesor Castillo estuvo adentro un segundo y parece que volvió a ser expulsado por el mismo programa. Le manda muchísimos saludos y que es una pena no haberla escuchado, menos mal que está siendo grabado. Y tengo otro comentario muy lindo aquí estoy, un momento, vamos a dejarlo entrar. La señora Carmen Aida Calatrava dice que con gran fascinación de haber escuchado y visto tantas maravillas de Venezuela y visitadas y queridas por Humboldt. Muchísimas gracias. Lamentablemente se perdió la conferencia anterior. No hay problema, fue grabada y va a ser también publicada. La alegría de la profesora Yolimar me entusiasma en el recuerdo de mi querida Venezuela. Felicidades al equipo por tan grande, dedicado y bello esfuerzo que nos han dispensado. Gracias a usted por asistir. Profesor, bienvenido otra vez, se había salido totalmente de la red. Gracias, Milce. Un saludo también a la profesora Yolimar. Una lástima que no pude escucharla, bueno, algunos problemitas para poder asistir el día de hoy, pero bueno, me alegra, ya la había escuchado en otra oportunidad y iba a ser un placer escucharla otra vez. La va a ver en video. Ronald, tenías una pregunta.
Correcto, muchas gracias. Profesora Yolimar, la empresa de Humboldt, ¿se sabe qué lo motivó más allá de ese hambre de conocimiento, de ese boom que tuvo el visitar y conocer América? ¿Quién financió esto? ¿El por qué? ¿El background de aquello? ¿O era Humboldt autofinanciador de toda esta empresa? Por pertenecer a... El FON aquí tiene una carga pesada, positivamente hablando. ¿Tiene conocimiento de esta temática? ¿O existe algo conocido? Sí, primero, Humboldt, cuando muere su madre y su padre, él primero decide, él ya tenía como esa idea de hacer los viajes, hacer expediciones. Él quiere ir primero a África, pero por los movimientos de Napoleón Bonaparte no lo puede hacer. Luego le salen varios exploraciones, pero ninguna se le da. Y esta no era algo que Humboldt había planificado, fue a resolver algo de la herencia en España, y en España, teniendo algunos contactos, le dicen que pueden hablar con el rey y que le pueden dar cierta concesión para visitar el nuevo continente, pero con la condición de que él se tiene que financiar todo. Humboldt no lo piensa dos veces, porque su deseo era explorar, su deseo era hacer investigación, y le pareció maravilloso ir al nuevo continente porque tenía los permisos legítimos para ir. El financiamiento fue netamente de Humboldt, de sugerencias. Él gastó todo su dinero, e incluso cuando llega después de toda su travesía, es su hermano el que lo ayuda económicamente, porque todo el dinero lo gastó comprando todo lo necesario para hacer las mediciones, para tomar las muestras, absolutamente todo. Entonces ahí es cuando nosotros vemos, oye, aquel compromiso por explorar y por hacer lo que a él tanto le gustaba, que era meterse de lleno en la botánica, en los estudios científicos, y eso lo observamos en él, es decir, o sea, no necesitó un financiamiento externo, sino su propio dinero para hacer su expedición. Le agrega cierto romanticismo a la aventura de Humboldt, porque no está, digamos que, condicionado a entregar un resultado deseado de terceras partes, ¿no? Y no conocía eso. Es decir, imaginaba que por su nombre era de buena cuna, pero que autofinanciase toda esa empresa. Wow. Sí, lo Muchísimas hace él gracias, solo. profesora. De nada, él solo hace él paga toda su expedición. Y no solamente, y eso que me mencionas, Ronald, es muy significativo, porque la investigación no fue que se la mandaron a hacer. Este conjunto de tomos Exacto. no fue que se lo mandaron a hacer. Él lo escribió porque está dentro de sus... de sus metas científicas, de sus metas personales. Entonces, sí, los científicos se puede subrayar, ¿no? Se escriben negrita, ¿no? Sí, exactamente. Sí, tiene razón, tiene toda la razón. Sí, no hay que olvidar ese hecho de que Alexander von Humboldt realmente fue rico de cuna y recibió la mejor educación en Berlín, y bueno, y tenía, gracias al cielo, ese dinero para emprender esa empresa prácticamente privada. Quería agregar una cosa, y es que colocamos en el chat, en el texto, una pequeña encuesta que realizamos a nombre de la asociación para evaluar a la conferencia del día de hoy y a todo el desempeño en las últimas conferencias de historia. Les pido a todos que se unan a ese link, que rellenen esa encuesta y que nos las hagan llegar para saber en qué podemos mejorar, qué más les gustaría ver y cualquier otra inquietud que todos tengan. Y profesor, le quería dar la bienvenida también al doctor Eric Becker. Él fue embajador de Venezuela por muchísimos años aquí en Alemania,
Y si hay alguien que conoce muy bien también el tema de Alexander von Humboldt y también el tema de el nombre de Alejandro de Humboldt en toda Latinoamérica, sobre todo a nivel de la asociación Alexander von Humboldt, que es el Goethe Institut en Caracas, es realmente él que fue presidente también del mismo. Querido doctor Eric Becker, aquí está también un saludo de nuestra parte y bienvenido también a la conferencia. Si hay alguien más que desea hacer alguna pregunta. Lourdes. Profesora Yolimar, me gustaría saber en qué punto de toda esta aventura de Humboldt se encontraron Bonpland y él, y cuánto tiempo duraron trabajando juntos, cómo fue la relación entre ellos. La relación fue muy amena. Humboldt lo menciona y agradece muchísimo, casi que en todas sus hojas, en todas sus páginas, agradece el trabajo de Bonpland. Menciona que Bonpland es quien se queda todas las noches, es una de las descripciones que hace Humboldt en su obra, quien se queda todas las noches dibujando y haciendo la categoría de las plantas y la flora y la fauna que ellos van recolectando en cada uno de estos sitios. Ellos van a empezar en 1799 y van a terminar en 1806 aproximadamente, quizás me equivoco la fecha. Van a ir a Europa y miren una cosa muy importante, que Bonpland se viene a vivir al nuevo continente. En este momento no me acuerdo, creo que es en Chile donde se queda a vivir, y ellos mantienen comunicación constante. Incluso la obra Viajes a las regiones equinocciales del nuevo continente está Bonpland como coautor en su obra. Sí, entonces sí, posterior a eso, lo que tengo entendido es que las cartas se fueron enviando con menor frecuencia, pero su trato fue pero muy amable, y Humboldt siempre le agradeció todo el trabajo administrativo que hacía Bonpland en su expedición. Gracias. Gracias. De nada. Creo que alguien abrió un micrófono por aquí, el doctor Becker. Creo que tiene problemas con el micrófono. ¿Alguien más tiene alguna pregunta además o comentario? ¿Alguien que quiera decirlo en voz alta? Yo creo que no. Yo creo que estuvo muy bien, muy claro, y creo que nos hemos llevado, profesora, lo más importante esta noche, y es cómo un alemán universal se enamora de un país al que al principio no le gustó tanto porque no se veía tan bien ni tan interesante, pero a medida de que se va adentrando, él logra adaptarse cada vez más y querer, y al final hacer suyo este país. Humboldt no hizo solamente suyo Venezuela, sino también toda Latinoamérica, y si lo conocen es realmente allí, en nuestro querido continente. Sigue entrando personas, han estado entrando y saliendo personas toda la noche, las conexiones no están muy buenas, parece el día de hoy. Pero bueno, le quería dar las gracias a nombre de la asociación Einheit für Venezuela. Aquí en Alemania estamos todos a la orden para usted, al igual que para el profesor Castillo y el trabajo con el Centro de Investigaciones. Ha sido un placer trabajar con todos ustedes. Y bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, la puede decir ahorita, o si no, bueno, podríamos decir que por esta noche hemos tenido una hermosa noche, una breve noche, pero realmente súper amena. Muchísimas gracias. Gracias, profesora. Felicidades para usted y muchísimo éxito. Y bueno, seguimos conversando. Que tenga buenas noches, profesora. Buenas noches, muchísimas gracias. Fue una excelente Gracias a la exposición. señora Lourdes también, a la Gracias. profesora y gracias a todos. A mi querida Lourdes también. Muchísimas gracias. Gracias, Ronald. Gracias, Antonio. Un abrazo a todos. Adiós.